¿Cómo están, hermanos? Bueno, el día de hoy voy a estar yo aquí al frente hablándoles de la palabra de Dios. Y la prédica se llama ¿Cómo reaccionamos en medio de las pruebas? Vamos a leer el texto. El texto va a ser Marcos 14, versículos 27 al 42. Ese va a ser el texto base. Y bueno, yo lo voy a leer porque está un poco largo y ya después vamos a orar, ¿vale? Dice así. Perfecto. Tiene un título mi Biblia que dice: Jesús predice la negación de Pedro. En el camino, Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro les dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que les esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos, le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Dios, en esta tarde te doy gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Padre, por permitirme, Señor, estar aquí al frente de tu iglesia, Padre. Gracias por la palabra, Señor, que tú preparaste el día de hoy para todos nosotros, Señor. Padre, sé tú, Señor, llevando esta palabra a sus corazones, Señor, para que pueda haber un cambio, Señor, en nuestras vidas, Padre. Sé tú, Señor, exaltándote en mi vida, Señor. Sé tú hablando, Padre. No permitas que yo añada o que quite algo, Señor, que tú le quieras decir a tu pueblo, Señor. Simplemente sé tú exaltándote, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, espero hayan puesto atención la semana pasada en la prédica del pastor, porque aunque no nos pusimos de acuerdo, tienen mucho que ver lo que yo les voy a hablar el día de hoy con lo que habló el pastor la semana pasada. Por si no estuvieron o no pudieron verla, bueno, ahí está en Facebook o en YouTube, ahí la pueden ver. Ahora, Marcos 14 es un capítulo bastante amplio, tiene 72 versículos, obviamente no vamos a ver todo el capítulo, nos llevaremos aquí 3-4 horas, pero antes de empezar, quiero ir unos versículos atrás para comprender algunas cosas. Y vayamos al versículo 12 del mismo capítulo, por favor. 14-12, ¿sí? Su Biblia debe de tener un título. La última cena, ¿sí? En algunas traducciones dice la última cena, la cena del Señor o la fiesta de la Pascua. ¿Y recuerdan qué se celebraba en esa fiesta? ¿La fiesta de qué, perdón? De los panes. No, esa es otra. Exactamente, cuando Jehová sacó a Israel de Egipto. ¿Y se acuerdan cuál era el sacrificio o qué sacrificio se necesitaba? Un cordero sin mancha, de cierta edad y que fuese perfecto, ¿no? Es muy importante ese último aspecto y ahorita veremos por qué.
Ahora, no sé ustedes, hermanos, pero yo cada que leo esta parte de la última cena, para mí es muy impresionante, porque yo me imagino cómo se debió de haber sentido ese momento o qué debieron de haber sentido los apóstoles el haber estado con el Maestro, el haber tenido al Maestro de frente, poder ver su rostro, poder hasta tocarlo, acariciarlo o sentir su presencia. Yo me imagino que debió de haber brindado mucha paz, esa presencia de nuestro Señor, ¿no? Y bueno, esa escena me hace recordar a esa alabanza, ¿no? Que hemos cantado varias veces, la de, digo, no canto, así que disculpen ahí, pero esa que dice, solo me imagino qué es lo que veré cuando tu rostro esté ante mí, solo me imagino. Wow. ¿Cuántos no anhelamos ese día, hermanos? ¿Cuántos no anhelamos estar en la presencia de Dios? Ahora, también en estos versículos hay 3 puntos a resaltar muy importantes. El primer punto es, ¿cómo se debió de haber sentido Jesús en ese momento? Porque él sabía que dentro de poco iba a morir. Toda la ira del Padre caería sobre él. ¿Cómo nos sentiríamos tú y yo, hermanos, estando en su lugar? Imagínense que fuéramos al médico y que nos dijeran, te queda una semana de vida, o te queda unas horas, o meses, no sé. Pero ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción en ese momento? Que nos dijeran, estás próximo a morir. ¿Estaríamos llenos de alegría, de gozo, paz? ¿O por el contrario, estaríamos enojados, tristes o llenos de ira? Porque nuestro Señor sí lo sabía. Él sabía que dentro de poco iba a morir. Y ahora viene el segundo punto. Y yo les pregunto, ¿por qué se hace una fiesta o cuál es el motivo principal de hacer una reunión así? ¿Por qué se hace una fiesta? ¿No? O nada más así porque, se me ocurrió vamos a hacer una fiesta, ¿no? Para celebrar, sí, para celebrar o para recordar algún momento importante, ¿no? Pero al final de cuentas, la mayoría de las fiestas se hace para estar felices y disfrutar de ese momento, ¿no? Entonces, ahí está el segundo punto, hermanos. ¿Podríamos aguantar el saber que dentro de poco vamos a morir y estar en una fiesta como si nada estuviese pasando? Porque lo vuelvo a repetir, Jesús sí pudo. Él sabía a qué había venido a la tierra y para él no fue difícil sobrellevar esa carga. Y todavía más, hermanos, el tercer punto, es súper interesante este punto. Ya tenemos que por un lado estaba pronta su muerte del Señor, después que estaba en una celebración y el último, que estaba cenando con aquel que lo iba a traicionar. Y no solo eso, hermanos, porque los demás apóstoles también de alguna u otra forma lo iban a traicionar o a negar. ¿Cuánta misericordia no tuvo el Señor en ese momento? Y les digo, no solo con Judas, sino con todos aquellos que de alguna u otra forma también iban a hacer lo mismo. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánta misericordia no ha tenido Dios con nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos rechazado o lo hemos traicionado o lo hemos negado? Pero gracias a Dios que Él no es como nosotros. Y qué diferente, hermanos, qué diferente es cuando se tiene una relación así de profunda como la que el Padre tenía con el Hijo. Qué diferente sería para nosotros tener una relación o relativamente algo parecido a lo que tenía Jesús con el Padre. Y lo digo entre comillas porque obviamente sabemos que nunca vamos a tener esa relación perfecta que el Padre tenía con el Hijo. Pero eso no es una excusa.
Eso no es una excusa para que nosotros no nos acerquemos al Señor. Debemos buscar el rostro de Dios en medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba, en cualquier momento, sin importar si estamos pasando por cosas buenas o por cosas malas. Porque regularmente cuando nuestra vida está bien, a veces nos olvidamos de Dios. Y ya cuando las cosas se voltean, ahí sí volteamos al cielo y decimos, Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿No? Solamente así veremos cambios verdaderos en nuestras vidas. Por si se habían preguntado alguna vez, ¿por qué mi vida sigue igual desde hace tiempo? ¿Por qué sigo viviendo igual? ¿Por qué no cambia nada en mi vida? Yo creo que ahí es cuando deberíamos de preguntarnos, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tenemos de verdad comunión con Dios o solamente lo buscamos cuando estamos mal? Pero bueno, hermanos, ahora sí comencemos con la prédica. Esa nada más era la introducción. Me voy a aventar aquí como 2 horas, aunque haya dicho el pastor que 1 hora nada más. No, no es cierto, hermanas. Solamente serán 1 hora 45, ¿vale? Poquito, nada más poquito. No, ya en serio, no es 1 hora, no se preocupen, tranquilos. Pero ahorita veremos por qué hice esta broma, no nada más la hice así porque sí. Ahora, esta parte la titulé Las promesas del cobarde. Si alguien les preguntara, ¿qué personaje de la Biblia serían? ¿Cuál escogerían? Hay muchísimos, ¿no, hermanos? Está David, está Abraham, está Samuel, está Daniel, está Job, Salmos, no, Pedro también, ¿no? No sé, Pedro, como que no me identifico con él, ¿no? Pedro era muy aventado y aparte negó al Señor. No, Pedro no, todos menos Pedro. Ahora, Elías, ¿me ayudas a leer los versículos 27 al 31, por favor? Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Cuántos no le hemos hecho una promesa al Señor, hermanos? ¿Cuántos no le hemos prometido algo que con el tiempo pasa y no lo cumplimos? Por ejemplo, no sé ustedes, hermanos, pero va a terminar el año y le hacemos promesas al Señor, ¿no? Señor, el año que viene, ahora sí voy a leer tu palabra, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluyendo Levítico y Números, porque qué pesado es esos libros, ¿no? O, Señor, el año que viene realmente me voy a comprometer contigo. Ahora sí, no te voy a fallar, Señor, voy a obedecerte, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, el año que viene es mi año. También. O también le decimos al Señor, Señor, ahora sí, el año que viene, antes de empezar mi día, no voy a salir de mi casa o no voy a hacer ninguna actividad que tenga que hacer si no estoy contigo primero. Pero que de verdad sea de 365 días del año, 365 días, porque luego que uno no, o mañana lo compenso, o cosas así, ¿no? Andamos ahí campechaneando. Y así podemos seguir con 1001 promesas más, ya ustedes pónganle el ejemplo que quieran. Pero, ¿qué sucede cuando vienen las pruebas, hermanos? ¿Seguimos firmes en esas promesas que le hicimos al Señor o se nos olvidan por completo? Porque en ese momento es cuando vienen los pretextos, ¿no, hermanos? Cuando le decimos al Señor, Señor, es que no tenía tiempo, es que tuve muchísimas actividades que no me daba tiempo de estar contigo. O es que mi trabajo me quitaba mucho tiempo, ya llegaba cansado y no, ya, me pesaba leer tu palabra, Señor. O también ponemos de pretexto, digo yo no, pero a lo mejor puede ser algunos padres, a los hijos, ¿no?
que digan, no, y es que mis hijos, y tenía que ayudarles a hacer esto, y tenía que hacer lo otro, y dejar preparado esto, y no podía tener tiempo contigo, Señor. Y igual, podemos seguir con 1001 pretextos más. Pero no se preocupen, hermanos. Yo creo que todos hemos pasado por alguna situación así en nuestras vidas, ¿no? Y la verdad es que yo también he pasado por algo así y les voy a contar. Porque la verdad es que esa situación que pasó en mi vida tuvo mucho peso. Hace más de un año, mi abuelo, ahí abro paréntesis, mi abuelo fue la persona más importante en mi vida. ¿Por qué? Porque él fue como mi padre, él fue esa figura paterna que yo tuve desde que era niño. Y yo abiertamente lo digo, él fue la persona que yo más quise, más que a mi madre, más que a mi abuela, más que a mi padre. Él fue esa persona para mí. Pero bueno, entonces hace más de un año mi abuelo enfermó y estuvo así más de una semana. En el transcurso de esos días, yo estuve buscando al Señor como nunca antes lo había hecho. Yo estuve orando, leyendo su palabra, también pedí ayuda en oración. Y la verdad es que el anhelo de mi corazón era que mi abuelo fuese sanado. Y aunque yo le decía al Señor, Señor, pero no mi voluntad sino la tuya, yo sé que no era así en ese momento. Yo sé que en ese momento mi oración era, pero no tu voluntad, Señor, sino la mía. La verdad. ¿Y cómo es el Señor? No fue así, mi abuelo falleció. Y la verdad es que en ese momento a mí me dolió demasiado y llegué a dudar la verdad de Dios y de su poder y dije, ¿por qué, Señor? Pero el Señor trató conmigo. Digo, no de una mala manera ni nada, pero hagan de cuenta que el martes él fallece y el domingo yo estaba aquí. Y en medio de la oración o de la alabanza, no recuerdo, el chiste es que estábamos cantando para Dios, me llegó una oración que yo le había hecho al Señor desde el momento en el que yo me convertí. Así, ¡fum! Y en eso dije, wow. Y la oración es la siguiente: Señor, yo quiero servirte, úsame, haz con mi vida lo que quieras. Deseo que se haga tu voluntad, no me importa a quién me tengas que quitar o las cosas que me quites, no me importa por lo que deba pasar, no me importa no tener nada o quedarme solo, quiero verdaderamente servirte y solamente quiero hacer lo que tú quieras que haga. Y en ese momento, hermanos, el Señor me quebrantó por completo, porque yo le había dicho eso al Señor y la verdad es que se me había olvidado, y más en ese momento, que la verdad fue un momento difícil para mí, pero dije, es cierto, Señor, yo te hice esa promesa, pero lo había olvidado y me sirvió, porque en ese momento fue cuando descansó mi alma y me di cuenta, a pesar de que siempre supe que fue así, que el Señor estuvo en control de la situación. Y también le agradecí porque 2 días antes de que mi abuelo falleciera, yo pude hablar nuevamente de Dios con él, ¿no? Digo, ya estaba mal, ya no podía hablar mucho ni nada, pero yo le dije, abuelo, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Solamente Él te puede librar de esa situación, ¿o no? Pero ponte en sus manos. Y yo sé que si lo hizo y que si Dios tuvo misericordia de Él, algún día nos volveremos a encontrar, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanos, ¿cuántos hemos sido Pedro alguna vez? Exacto, para que si en algún momento nos preguntan qué personaje de la Biblia serían, digamos, Pedro, así. Ahora, vayamos al versículo 32 al 36. ¿Me ayudas, Elías? Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Wow. También qué impresionante escena, ¿no? Y como lo vemos en esta parte, nuestro Señor Jesús tenía comunión con el Padre en todo momento, en toda situación, y se notaba en todas las áreas de su vida, como lo vimos la semana pasada que lo mencionó el pastor. Se nota cuando alguien realmente está lleno de Dios. Se nota en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de pensar, en su forma de vestir, hasta en su forma de ver. En cualquier área de su vida se nota que esa persona realmente tiene a Dios. Como lo dice la palabra de Dios cuando Moisés subía a estar en la presencia de Dios, que decía que cuando bajaba su rostro resplandecía. Así deberíamos de estar nosotros, hermanos, todos los días, todos, no solamente cada domingo, porque a veces, la verdad, entre semana se nos olvida Dios, o solamente los domingos nos ponemos nuestro traje de cristiano, ¿no? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y traje de cristiano, ¿no? Y ya llegamos a nuestras casas y nos lo quitamos y así hasta el domingo. Y en la semana no vivimos nada de lo que dice la palabra. Ahora, imagínense lo afligido que se debió de haber sentido en ese momento nuestro Señor. Bueno, ahí la misma palabra lo dice. Dentro de poco, Él iba a estar en esa cruz maldita. El Padre lo iba a dejar solo. El que nunca conoció pecado, se iba a hacer pecado. Pero es que no había otra forma de que tú y yo nos salváramos, hermanos. Tú y yo éramos los que debíamos de haber estado en esa cruz. Tú y yo éramos los que debíamos de haber padecido así como Él padeció. Pero nosotros no somos perfectos. Y el sacrificio necesitaba hacerlo. De ahí la importancia de la Pascua. De ese sacrificio perfecto, y solamente un hombre cumplía con esas características: nuestro Señor Jesús. Por eso es que nunca vayamos a creernos especiales o merecedores de algo por nuestros méritos, pero sí somos especiales, no por nosotros, sino por ese sacrificio que hizo el Señor. Dios nos dio un regalo, nos hizo sus hijos. En un mundo donde la mayoría de la gente está muerta, Él nos dio vida. Él nos hizo ver cuando no podíamos ver. Nos ha amado sin que nosotros lo merezcamos. Él es el importante. Él merece toda la gloria. Él es por el que domingo a domingo, día tras día, estamos aquí, hermanos. Y no sé ustedes, pero yo jamás lo hubiese imaginado. A pesar de mi corta edad, hermanos, yo también tengo un pasado. Yo también he hecho muchas tonterías. Yo aborrecía al Señor y llegué a blasfemar de Él. Para mí, de verdad, esto no era cierto. Y pueden preguntarle a Jenny. Ella me conoció así. Ella sabe todo lo que hice en el pasado y lo llegó a ver. Pero bueno, heme aquí, hermanos. Heme aquí hablando y testificando de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque estoy completamente seguro que solamente alguien como Él pudo haber hecho eso. Ahora, versículo 37 al 42, por favor, Elías. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle.
Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. El que me traiciona ya está aquí. Ahora tenemos al Simón, el que antes había dicho, Señor, yo contigo hasta la muerte. No aguantó velando con el Señor. Como muchos de ustedes que se están durmiendo y desde aquí se ve todo. No, no es cierto, hermanos. No, pero como lo leímos en el texto, debemos velar y orar para no caer en tentación, porque ¿cómo está nuestra vida cuando no nos acercamos a Dios? Vuelve a salir nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Y el gran ejemplo que tenemos es Pedro, que cuando salía su naturaleza pecaminosa regresaba a ser Simón, o Simón Pedro, o Pedro, ¿no? Como por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo que la verdad es muy chistoso, ¿no? Hace unas semanas yo estaba platicando con el hermano Eugenio, y bueno, todos lo conocen al hermano Eugenio, ¿no? Y saben que su apodo es Boon, ¿no? Con los alcohólicos es Boon. En la hacienda es Zambún. Y ya en la iglesia es el Sensei Zambún, ¿no? Todo va dependiendo del nivel de espiritualidad, ¿no? No, no es cierto, pero pues es un buen ejemplo, ¿no? Gracias, hermano Eugenio. No, pero es muy importante, porque ¿quiénes somos nosotros el día de hoy? ¿Qué nivel de espiritualidad tenemos? Y no solamente hoy, ¿quiénes somos el día de mañana? Porque a lo mejor el día de hoy sí, venimos con la espiritualidad hasta el cielo, pero mañana está hasta el cielo, hasta el suelo. ¿No? No podemos pasar un día sin estar en su presencia y aún así pecaremos. Pero ahora imagínense cuánto más no pecaremos si no nos acercamos a Él. Ahora leamos un poquito más de Pedro. Alguien que me ayude a buscar el versículo 66 al 72 del mismo capítulo. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Alguna vez se han preguntado qué fue lo que hizo que Pedro negara al Señor? Porque bueno, el texto no lo dice. ¿Miedo? ¿Miedo a que lo rechazara la sociedad? ¿O miedo a morir? ¿Cuántos estamos listos para irnos con el Señor, hermanos? ¿Cuántos quisieran morirse en este momento? ¿No? ¿No? Amén. ¿No, verdad? No. Yo todavía no. No, yo todavía quiero comprarme un carro, quiero comprarme una casa, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero ver crecer a mis hijos, quiero que se casen mis hijos, quiero ver a mis nietos y quiero ser viejito. No, yo todavía no. No, a mí que ni me vea el Señor, no, yo no sé. Hermanos, si nos miráramos el día de hoy, ¿en dónde despertaríamos? Con el Señor.
Bueno, eso se espera, ¿no? Por algo estamos aquí, ¿no? Pero sé que no es así, hermanos, y puedo estar completamente seguro de eso. ¿De qué forma? A ver, les voy a hacer unas preguntas, no me contesten, solamente reflexionen. ¿Cuántos leen la palabra de Dios 24 horas al día? ¿Cuántos tenemos un tiempo con Dios antes de empezar nuestro día? Sin fallar, igual, ningún día. 365, 365. ¿O cuántos podríamos dejar nuestras necesidades básicas como comer, tomar agua, dormir, por hacer algo para Él? ¿O cuántos podríamos dejar todo en nuestras vidas por servirle a Él y hacer lo que a Él le plazca? Y yo sé que en algunas preguntas fui un poco exagerado, ¿no? Nadie puede leer la palabra de Dios 24 horas al día o estar en su presencia o orar, no, yo sé que no. Pero yo les pregunto, si aquí en la tierra no nos gusta pasar tiempo con Dios, ¿para qué queremos irnos al cielo? ¿Para qué queremos irnos con el Señor si aquí no nos gusta? O estamos esperando a llegar a ese momento y, ay sí, Señor, ay sí, 24 horas, 7 días a la semana, toda mi vida va a ser para ti. No debería de ser así, hermanos. Porque lo que llegaremos a hacer allá con el Señor, ¿qué es? Alabarlo, darle gloria, ¿no? Pero por eso les traje otra pregunta para ponérselas más fácil. ¿Dios ocupa la mayor parte de nuestro tiempo? ¿O el tiempo libre que tenemos lo ocupamos para Él? ¿O hay cosas más importantes que ocupar nuestro tiempo en Dios? Pero no se me desilusionen, hermanos. Dios nos dio varias formas a través de todo lo que vimos para tener esa relación con el Padre y para que estemos preparados para cuando el Señor venga por nosotros. Las cuales son las siguientes, son 4 puntos. Ya estamos terminando, súper rápido esto. La primera es orando en todo momento, sin importar cuál sea la prueba por la que estemos pasando, tengamos momentos buenos o momentos malos en nuestras vidas, debemos tener ese tiempo con Dios. Ahora, la segunda, leer su palabra. No podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos si no conocemos lo que dice la palabra, si no conocemos quién es Dios. Porque ¿qué haremos cuando alguien nos pregunte algo sobre la Biblia y que nosotros desconozcamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿De verdad conocemos a Dios? ¿Quién es Dios? Y el punto 3, este es bien fácil, perdonando. Yo sé que muchos de nosotros luchamos con eso, hermanos, pero como lo vimos en el texto, debemos perdonar a todas las personas que nos hayan hecho daño o que hayan hecho algo contra nosotros desde que tenemos memoria hasta el día de hoy. Porque si Dios nos perdonó y nos sigue perdonando día con día, ¿no deberíamos de hacer lo mismo nosotros? Y el punto 4, este es el más sencillo de los 3, es viviendo los 3. Ese es el más sencillo. Porque de nada me sirve orar todo el tiempo si no conozco la palabra o si no la vivo. O de nada me sirve saber teología, hermenéutica, exégesis, griego, hebreo, si no vivo lo que sé. Y aclaro, no digo que esas cosas no sean importantes. Claro que lo son, todos deberíamos de conocer eso. Pero no solamente debemos de ser un libro andando, debemos vivir eso que sabemos. Y no puede haber tampoco eso si no hay oración. No puede haber lectura si no hay oración, ni oración si no hay lectura. Es como un equilibrio, el equilibrio perfecto. Y sé que estas cosas ya las sabemos, hermanos. ¿Quién no sabe que debemos de orar? ¿Quién no sabe que debemos de leer? ¿Quién no sabe que debemos vivir esto?
desgraciadamente no lo aplicamos. Porque si fuese así, habría un cambio verdadero en nuestras vidas. Reaccionaríamos de una manera diferente, ¿no creen? ¿Y quieren comprobar que esto es cierto? Vívanlo, ¿no? Pues sí. No, no es cierto, hermanos. Vayamos a Hechos, capítulo 2. Sí, Hechos 2. Hechos 2. Y esto es muy chistoso porque el día viernes estaba en el estudio del pastor y yo tenía otro texto para finalizar. Pero en eso, en medio del estudio, empecé a acordarme unas cosas de lo que iba a mencionar en mi prédica y estábamos leyendo Hechos. Y en eso dije, a ver, ¿qué dice unos capítulos atrás? Y mi mirada terminó en Hechos 2, el que vamos a leer. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, Hechos 2 habla de la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Aquí fue donde se derrama el Espíritu Santo después de la ascensión de nuestro Señor. Y muchos, o si no es que todos, empiezan a hablar diferentes idiomas, ¿no? Y no falta el metiche, ¿no? Que están borrachos. Y en eso Pedro dice, no están borrachos. Es muy temprano, son las 9 de la mañana como para que estén embriagándose, ¿no? Y en eso Pedro empieza a predicar a la multitud. Y ahora vamos a leer los versículos 36 al 41. Yo lo voy a leer. Y dice así: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿Hay una diferencia en Pedro? Pedro, el que tiempo atrás le dijo a quien lo reconoció: ¿tú estabas con él? No, yo ni lo conozco, nunca lo había visto, es la primera vez que lo veo. Y ahora tenemos a Pedro, un Pedro valiente, predicándoles y diciéndoles: arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Entonces, él verdaderamente tuvo un arrepentimiento. Él realmente estaba viviendo una vida cristiana. Entonces, ahí tienen la respuesta, hermanos. Terminamos. Bueno, vamos a dar gracias. Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, por esta palabra.